Y aunque leímos los primeros 21 versículos, vamos a enfocarnos en un versículo y de hecho vamos a enfocarnos en la mitad de ese versículo, es decir, el versículo 16. Esto es Génesis 3, 16, perdón. Recordará usted que al inicio de esta serie de exposiciones del capítulo 3 de Génesis hicimos una pregunta muy importante, una pregunta fundamental, una pregunta con la que todos luchamos. Y la pregunta es, ¿qué está mal con el mundo? Y hemos escuchado, hemos aprendido que la Biblia responde claramente, contundentemente, que lo que está mal con el mundo es el pecado. El pecado, al entrar al ser humano, trajo consecuencias para toda la creación. El pecado entró al mundo a través de la tentación de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y entrando entonces el pecado en sus vidas, el pecado rompió la relación más fundamental del ser humano, es decir, la relación del hombre con Dios. Y esto acarreó terribles consecuencias, las consecuencias de culpa, corrupción y castigo. Culpa, corrupción y castigo. Pero el pecado también ha afectado otras relaciones. Hoy vamos a enfocarnos en otra de estas relaciones que ha sido impactada que han sido impactadas por el pecado. Es decir, hoy vamos a ver cómo el pecado ha impactado la relación entre los hombres y las mujeres, entre el hombre y la mujer. Veremos cómo el pecado entonces ha afectado a hombres y mujeres en sus roles, en su relación y en sus responsabilidades. Son 3 R's allí para usted. El pecado nos ha afectado a hombres y mujeres en nuestro rol, en nuestra relación y en nuestra responsabilidad. Hoy vamos a enfocarnos en los primeros 2 y específicamente vamos a ver cómo el pecado ha impactado la relación marital. Así entonces, vamos a la Escritura y leamos lo que dice Génesis 3:16 una vez más. Así dice el Señor en su palabra. A la mujer dijo, es decir, el Señor, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura y exposición de su santísima palabra. Amén. Oremos. Padre, gracias por permitirnos estar juntos esta mañana para adorarte, pero también para escuchar la lectura y la exposición de tu palabra. Rogamos que nos concedas la obra de tu Espíritu Santo, tanto en el predicador como en todos nosotros. Rogamos entonces que, por obra de tu Espíritu, abras nuestro entendimiento, que también, Señor, permitas que podamos recibir tu palabra con fe, podamos creer tu palabra y podamos obedecer tu palabra. Guíanos al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús y muévenos a la obediencia, pues te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Iba un matrimonio en un auto por el periférico a exceso de velocidad y una patrulla entonces les persigue y les ordena detenerse, hacerse a un lado. El oficial de policía viene y le dice a la persona, oiga, señor, usted estaba yendo a exceso de velocidad. Y él dice, ay, oficial, no, apenas iba yo como un poquito más. Y la esposa dice, no te hagas que ibas a 120, no te hagas. Y él le da la mirada así de, ya saben ustedes esa mirada que los hombres dan. Y entonces el oficial dice, su licencia y su tarjeta de circulación. Ay, oficial, ¿sabe qué? No me lo va a creer. Dice,
se me olvidó la cartera en la casa. No seas mentiroso, que hace 3 años que está vencida tu licencia, no seas mentiroso. Y entonces él pues ya se molesta y cállate mujer, cállate. Y el oficial le dice, oiga señora, ¿así siempre le trata a su marido? No oficial, nada más cuando está borracho. Bueno, yo creo que en mayor o menor medida todos nosotros hemos experimentado conflicto, hemos experimentado dificultad, hemos experimentado dolor en la relación con el sexo opuesto, particularmente en el matrimonio. Y hoy en nuestra cultura hay diferentes ejemplos de esta lucha entre hombres y mujeres. Podemos ver en diferentes expresiones de la cultura, en diferentes ámbitos de la sociedad, cómo el pecado ha roto, cómo el pecado ha distorsionado, cómo el pecado ha corrompido la relación entre los hombres y las mujeres. Y el conflicto y la lucha entre hombres y mujeres es evidente aún antes de que Dios pronunciara sus juicios por el pecado o por la desobediencia del hombre y de la mujer. Por ejemplo, usted puede ver que esa intimidad tan hermosa, tan profunda, y esa perfecta armonía que había en la relación entre el hombre y la mujer fue rota o fueron rotas por el pecado. En Génesis 3:12 se nos dice que Adán culpó a su mujer por su pecado, la mujer que tú me diste. Así entonces, aún antes de que Dios pronunciara sus juicios, al entrar el pecado al mundo, la relación perfecta que había entre hombre y mujer fue rota. Y así entonces, amados hermanos, todos nosotros, en mayor o en menor medida, a partir de ese momento, experimentamos lucha en nuestra relación con el sexo opuesto. Quizá, me atrevo a decir que yo creo que ese es el caso. Los que están casados aquí han experimentado de una manera más profunda la realidad tan dolorosa del efecto del pecado en la relación entre hombres y mujeres. Precisamente por eso hemos de aprender una verdad muy importante, y es la siguiente, escuche usted con atención. Ya que la caída ocasionó que hombres y mujeres fuesen divididos y que luchen en su relación, ambos, hombres y mujeres, debemos ir a Jesús para restauración de los roles de género que Dios nos dio. Una vez más, ya que la caída causó que hombres y mujeres fuesen divididos y que luchen en su relación, ambos, hombres y mujeres, debemos ir a Jesús para restauración de nuestros roles de género dados por Dios. ¿Cómo nos enseña este texto? Génesis 3:16b, esta verdad. Bueno, llamando nuestra atención a 2 maneras en las que el pecado ha impactado y ha afectado la manera en que los hombres y las mujeres se relacionan entre sí. Y voy a comenzar, no por ninguna otra razón más que las damas primero, con ustedes, hermanas, con ustedes, mujeres. En primer lugar, nosotros notamos lo siguiente, porque desde la caída, o ya que desde la caída, las mujeres luchan con un deseo pecaminoso de, escuche, esa es la palabra que usted debe anotar, con un deseo pecaminoso de insubordinación hacia los hombres, ¿sí? Sé que lo que estoy diciendo no es popular, pero es la verdad.
ya que desde la caída las mujeres luchan con un deseo pecaminoso de insubordinación hacia los hombres, ellas deben ir a Jesús para restauración de su rol de género dado por Dios. Ellas deben ir a Jesús para restauración de su rol de género dado por Dios. Usted recordará que hemos dicho que Satanás en la tentación vino a lograr lo que se propuso. ¿Y qué se propuso? Distorsionar, corromper, pervertir. En pocas palabras, lo que quería Satanás era poner de cabeza el orden que Dios estableció en la creación, la estructura de autoridad que Dios estableció en la creación. Pues verá usted, esta es la estructura, este es el orden de autoridad. Dios es el supremo rey, Él es el Señor. Y Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para ser sus reyes, vasallos, para ser virreyes. Y a ambos les dio la autoridad de gobernar, de regir, de señorear sobre su creación. Y en este orden, Dios, el Señor, le dio al hombre el ser la autoridad en la relación. Hombres y mujeres, como sabemos, así lo enseña la Biblia, son exactamente iguales en dignidad, en gloria. Ambos son la imagen de Dios y ambos tienen el mismo valor, pero Dios determinó que el hombre tendría la autoridad en la relación, la autoridad en el hogar. Dios nombró al hombre como cabeza de su mujer, como aquel que tendría primacía en el gobierno, en la autoridad. Pero ambos, mujer y hombre, ambos debían gobernar, regir, reinar, señorear sobre todos los animales y sobre todas las criaturas. En la tentación, Satanás magistralmente vino a destruir ese orden, o por lo menos así lo intentó. Satanás vino en forma de un animal, eso no es casualidad, él vino en forma de un animal, y este animal, esta serpiente, ejerció dominio sobre la mujer. Esta serpiente le ordenó, le mandó, y la mujer se sometió al animal, la serpiente, no su esposo, se sometió al animal, y por supuesto después el esposo se sometió a la palabra de la mujer. El hombre se sometió a la mujer ejerció dominio sobre él, y ambos quisieron insubordinarse, ambos quisieron que Dios se sometiera a ellos. Satanás puso de cabeza el orden que Dios había establecido. Y desde entonces, todas las hijas de Eva, todas ustedes hermanas, todas ustedes mujeres, se han rebelado en contra del rol de género que Dios les dio. Recordarán que Génesis 2:18 dice con toda claridad que Dios creó a la mujer para ser la ayuda idónea del hombre. Y como hemos visto, no hay nada de denigrante, no hay nada de deplorable, no hay nada malo con ser ayuda idónea del hombre. Ahora bien, Génesis 3:16b nos dice que el pecado introdujo un nuevo deseo en Eva. Dice así la palabra de nuestro Dios: tu deseo será para tu marido. Algunos interpretan esto como que se está refiriendo a una cuestión sexual aquí. Y no, hay una mala interpretación en ese sentido de este texto. Para entender lo que se está diciendo aquí, tenemos que ver la clara conexión que hay, no solamente literariamente, sino semánticamente, entre Génesis 3:16b y Génesis 4:7. En Génesis 4:7, Dios habla a Caín después de su horrible crimen. Y esto es lo que Dios le dice a Caín. Si usted tiene su Biblia, lea por favor. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido,
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, ahí está la palabra, y tú te enseñorearás de él. Bueno, la Reina Valera no lo pone de la manera más clara, pero lo que está diciendo Dios a Caín es lo siguiente: el pecado siempre estará al acecho y el pecado siempre buscará dominarte. El pecado buscará subyugarte. El pecado buscará entonces esclavizarte. Por lo tanto, tú tienes que dominar el pecado o el pecado te va a dominar a ti. El pecado te va a subyugar, el pecado se va a enseñorear de ti. Cuando Génesis 3:16 dice, tu deseo será para tu marido, lo que está diciendo entonces es que el deseo de la mujer, la tendencia de la mujer, la urgencia que la mujer sentiría a partir de la caída, sería precisamente un deseo de dominar a su marido, de ponerse por encima del hombre. De hecho, Satanás llevó a Eva a hacer tal cosa, a abandonar su lugar como ayuda idónea y ejercer un rol que no le correspondía. A partir de la caída entonces, las mujeres se rebelan en contra de ese lugar apropiado que Dios les dio como ayuda idónea y entonces buscan usurpar un rol que no es suyo. Buscan dominar y buscan controlar. Hermanas, lo siento, pero esa es la lucha de todas y cada una de ustedes. Esta es la profunda herida del pecado en su feminidad, es decir, en su naturaleza como mujer. Vaya, las mujeres entonces, ¿sí?, se rebelan precisamente en contra del orden que Dios estableció. Y hay muchos ejemplos de esta rebelión, la cual, por supuesto, culturalmente el día de hoy está siendo exacerbada, está siendo motivada. La cultura está motivando a las mujeres a rebelarse en contra de lo que Dios ha establecido. Pues basta, por supuesto, ver, el mensaje, ¿sí?, egalitario que tenemos el día de hoy, esta igualdad que se proclama y se reclama en todos los aspectos. Y por supuesto, de manera más visible, esta rebelión de las mujeres se ve en el movimiento feminista ya no sé en qué ola vamos, creo que en la tercera o cuarta ola, no lo sé. No sé si ustedes vieron algunas imágenes de la última manifestación en la Ciudad de México. Es impresionante lo que está sucediendo. Y por supuesto hay mucho que decir al respecto, pero no tenemos el tiempo. Yo creo que todos ustedes están al tanto de cómo sobre todo las nuevas generaciones de mujeres, niñas y adolescentes, mujeres jóvenes, estas generaciones postmileniales, han crecido escuchando este mensaje que distorsiona el diseño de Dios para la mujer. Y aún señoritas, aún niñas en la iglesia están ya empuñando el pañuelito verde, el pañuelito morado, poniendo en sus redes sociales mensajes de aprobación con respecto a todas estas cosas. Bueno, las mujeres entonces, las mujeres han sido afectadas profundamente en su feminidad. Y en el matrimonio, aún en matrimonios cristianos, mujeres cristianas, esposas que profesan ser cristianas, buscan controlar a sus esposos en lugar de someterse en amor a ellos. Ahora, una pregunta para ustedes, mujeres: ¿cómo esta herida, cómo este impacto de la caída en usted como mujer es evidente en su vida? Es una pregunta para ustedes, hermanas, es una pregunta honesta. ¿Te encuentras a ti misma, se encuentra usted a sí misma rebelándose en contra del rol de género que Dios le dio? ¿Se encuentra usted resistiendo o combatiendo
la tentación de controlar a su esposo? ¿Qué es lo que usted retiene de él? ¿Sí? ¿Qué usted retiene de él para salirse con la suya? ¿O cuál es una manera en que usted busca castigarle? ¿Está usted viendo su feminidad a través de los lentes del feminismo en lugar de los lentes de la palabra de Dios? Todas ustedes, hermanas, en mayor o en menor medida han sido afectadas por este resultado de la caída. No hay excepción aquí, todas y cada una de ustedes. Pero hay esperanza en el Evangelio. Hay esperanza para todas aquellas mujeres que se arrepienten de este pecado y buscan ayuda en Jesús, buscan socorro en Jesús. Solamente las mujeres redimidas, solamente las mujeres que han experimentado y están experimentando el poder de la gracia transformadora de nuestro Dios, pueden empezar a vivir en humilde sumisión en el Señor a sus esposos. Pueden empezar a vivir de acuerdo al diseño de Dios. Pueden resistir el mensaje cultural que oyen por todas partes. La palabra de Dios dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos en todo en el Señor. Es decir, la mujer que se somete al Señor es una mujer que podrá someterse a su marido. ¿Y sabe usted una cosa? El feminismo promueve y proclama y predica libertad, predica emancipación, predica empoderamiento. Pero le voy a decir una cosa: la mujer que transgrede, la mujer que va en contra del diseño de Dios es una mujer que no encontrará libertad. Por el contrario, es una mujer que, déjeme decirlo de manera clara y sencilla, a pesar de toda la apariencia de que todo está bien, es una mujer amargada, una mujer marchita. ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra del diseño de Dios. Es como un pez que quiere ser libre, ya no quiere estar constreñido, no quiere estar encerrado, ¿sí?, en esa prisión que se llama océano o golfo o pecera. Y ese pez dice: no, dejaré de ser pez y seré un ave. Y el pez sale de la pecera y entonces feliz dice: puedo volar, puedo volar, puedo volar. Eso le durará como 3 o 4 segundos y empezará a asfixiarse y va a morir. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso. La mujer no fue diseñada, no fue creada para ser la cabeza, para ser la autoridad. La mujer fue creada para ser compañera y para ser ayuda idónea. Yo sé que esto que estoy diciendo es completamente impopular y que inclusive haya resistencia aún dentro de la iglesia. Pero ustedes, hermanas, ustedes, si son creyentes, entonces por un lado tendrán que reconocer que el pecado les ha herido de esta manera y que de alguna forma u otra ustedes en su relación con el sexo opuesto están experimentando esta profunda herida. Sobre todo ustedes que están casadas. Ustedes que están casadas, ustedes tienen esta tentación de dominar y controlar a sus esposos. Amadas hermanas, mujeres que están, mujeres, vayan a Jesús para restauración del rol de género que Dios les ha dado. Ahí es cuando ustedes van a encontrar libertad y gozo. Ustedes van a encontrar la libertad que viene de someterse al diseño de Dios para las mujeres. Hay mucho que decir al respecto, pero yo animaría a las mujeres que están aquí a buscar ayuda, a buscar consejo piadoso, para entonces ser dirigidas a Jesús y a la esperanza que hay en Cristo, a la restauración que hay en Cristo. Pero también nosotros hemos sido afectados en nuestra masculinidad. Todos nosotros, los hombres, hemos sido afectados en nuestra masculinidad de manera muy profunda. Varones, hombres, ya que desde la caída
los hombres luchan con un deseo pecaminoso de dominación de las mujeres, debemos ir a Jesús para restauración de nuestro rol de género dado por Dios. Así como las mujeres luchan con insubordinación, las mujeres quieren autoagrandarse, los hombres luchamos con el deseo de dominación. Y mientras que las mujeres buscan sublevarse, los hombres queremos aplastarlas. Así de profunda es la herida en la relación entre hombres y mujeres. Debido al pecado, la relación del hombre con las mujeres también sufre. Vaya, el pecado, por supuesto, no ha eliminado la jerarquía, el orden de autoridad, la estructura de autoridad que Dios estableció en la creación. Dios no eliminó ese orden. Sin embargo, el pecado, como hemos dicho, vino a pervertir, corromper y a dañar severamente el orden que Dios estableció. ¿A cuál me refiero? Dios le dio al hombre el privilegio de ser la cabeza en esta relación, ser la autoridad, ser el líder en y de la relación. Y por supuesto, como decía el gran teólogo Ben Parker, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y el hombre como líder debía proveer para su esposa y debía proteger a su esposa. Y los hombres en general debemos proteger a las mujeres y debemos cuidar de ellas y debemos proveer para ellas. Ahora bien, amados hermanos, como hemos escuchado, Eva se rebeló en contra de la autoridad establecida por Dios al oír la palabra de la serpiente. Eva entonces incurrió en insubordinación, por supuesto, y se rebeló en contra del orden creacional que Dios estableció. Y como hemos dicho, esta es la lucha de todas las mujeres después de la caída. Pero irónicamente, esto es interesante, irónicamente, la mujer buscó emanciparse, la mujer buscó dominar, la mujer buscó, por supuesto, controlar, pero irónicamente esto es lo que Dios dice en Génesis 3:16, este será tu deseo, ¿sí? Este será tu deseo, este es el nuevo deseo que vas a experimentar, que no tenías antes de la caída, había perfecta armonía, pero ahora vas a experimentar siempre este deseo en ti de dominar a tu esposo, pero ¿sabes qué? Dios le dijo, Él te va a dominar a ti. Él se va a imponer a ti. Dice, y Él se enseñoreará de ti. En lugar de amar, atesorar, proteger y cuidar de la mujer y en particular de la esposa, en lugar de todo esto, los hombres entonces tienden a maltratar a las mujeres, a abusar de las mujeres y aún explotar a las mujeres en varias maneras. Y los hombres tenemos que recordar que el diseño de Dios fue liderazgo masculino, no dominación masculina. Como dice Bruce Waltke, el liderazgo masculino es el diseño de Dios, no dominación masculina. Y este liderazgo es un liderazgo en el que el hombre, siendo el líder, al mismo tiempo es un siervo. El hombre fue creado por Dios para ser un siervo líder o un líder siervo. Aquel que estaría dispuesto a servir y cuidar y proteger y proveer para su mujer y aún que estaría dispuesto a sacrificarse por ella. Pero bueno, por el pecado entonces los hombres intentan dominar a las mujeres. Y esto es más vívido en el matrimonio y aún en los matrimonios cristianos. Aún esposos cristianos se encuentran a sí mismos luchando con un mal uso de la autoridad dada por Dios a los hombres. Aún en matrimonios cristianos encontramos la dolorosa realidad de abuso verbal, abuso emocional y aún abuso físico.
Aun si solamente es el chasquido de los dedos. Fíjate, me estás vistiendo ahorita, pero ahorita, ¿oíste? Aun si es eso. Aún en matrimonios cristianos. En todos los matrimonios cristianos, menos en el del pastor, se experimentan estas cosas. No dije de qué pastor. Y ese es el efecto del pecado. Y esto es la razón por la que Pablo dice en Colosenses 3:19, Pablo no es ingenuo. Pablo sabe de la dura y dolorosa realidad de la caída y sus efectos en la relación entre hombre y mujer, y por eso escribe en Colosenses: maridos, amen a las mujeres y no sean ásperos con ellas. Porque esa es nuestra tendencia. Esa es la herida profunda en nuestra masculinidad. En varias maneras y en varios grados podemos ser ásperos. Podemos ser groseros y rudos y descorteses y fríos hacia nuestras mujeres, hacia nuestras esposas. Como dice un comentario, todos los hombres deben resistir esta urgencia de dominar a las mujeres, ya sea con sus palabras o siendo un hombre que no responde a las necesidades de su esposa y que no está disponible para las necesidades de su esposa. El hombre que, y usted lo sabe, este hombre que se mantiene distante, ajeno, que no es proactivo, este hombre que puede oír que usted está pasando por alguna situación y jamás le pregunta cómo está. Y por supuesto, hay muchas maneras en que los hombres, y hombres aquí, todos nosotros, podemos ser culpables, todos nosotros, por cierto, de varios grados de maltrato, abuso o quizá explotación de las mujeres. Solteros, por ejemplo, los solteros, y esto incluye aún solteros cristianos, ese jugar emocionalmente con las chicas para satisfacer tu ego, ¿sí? El enamorarlas y luego dejarlas, ¿no? Vaya, como decimos coloquialmente, ¿no? Emocionarlas para luego buscar a otra, ese deseo de sentir la adrenalina de la conquista y demás. Esa es una manera en que los solteros pueden maltratar a las mujeres, entre otras cosas, por supuesto. Pornografía. La pornografía no es otra cosa más que una objetificación de la mujer, una degradación de la imagen de Dios a un mero objeto para uso personal, para la satisfacción de la lujuria de un hombre. Tú, si consumes pornografía, digo, por supuesto, ya de por sí es un pecado, pero por otro lado, tienes que saber que tú estás degradando a las mujeres, estás explotando a las mujeres. De hecho, la industria pornográfica se basa y se nutre de la explotación y aún del tráfico sexual. Los esposos también, como decía, pueden ser rudos, groseros, amargados, pueden abusar verbalmente, emocionalmente o aún físicamente. Mire, la herida del pecado en nuestra masculinidad lleva a los hombres a dos extremos. ¿Cuáles son estos dos extremos? Ya hemos hablado de uno de ellos, el llamado silencio de Adán. Como Adán, los hombres, al haber sido heridos en nuestra masculinidad, tenemos la tendencia a retraernos, tenemos la tendencia a apartarnos, a permanecer pasivos e indiferentes
a lo que sucede en casa, a lo que sucede en la relación matrimonial, a lo que sucede en la familia. Tendemos a no involucrarnos, tendemos a huir, tendemos a abdicar de nuestro rol dado por Dios como líderes de la casa y aún de la iglesia. No es extraño que la mayoría de las personas que participan activamente en las iglesias son mujeres. Son mujeres. En la oración por los jóvenes, por ejemplo, no hay un solo varón aparte de su servidor y de Juan. La mayoría de los líderes de las iglesias son mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esta profunda herida en su masculinidad y no quiere llevar a cabo el rol que Dios le ha dado. Pero por otro lado, como hemos dicho, el hombre va al otro extremo. Y la única manera en la que sabe liderar es por la fuerza bruta, a gritos y a veces a golpes. Ante su incapacidad de liderar como un siervo líder, su único recurso es gritar e imponerse por la fuerza. Tengo una pregunta para todos los hombres que están aquí, comenzando conmigo. ¿Eres un esposo pasivo? ¿Que no te involucras? ¿Que te mantienes distante? ¿Que dices, entre otras cosas, velo tú, escógelo tú, pregúntale a tu mamá? Yo les puedo confesar, en este continuo mi tendencia es hacia allá. No sé de ustedes. Esa es mi herida. La misma herida que vi en mi padre. No sé la suya. Pero por otro lado, eres un hombre iracundo, agresivo, un esposo abusivo. Eres rudo, grosero, áspero con tu esposa. Ahora, si usted está siendo abusivo, usted necesita arrepentirse. No es Neuróticos Anónimos lo que usted necesita. Tal vez eso pueda ayudar un poco, pero lo que necesita es la gracia restauradora de Jesús. Ahora, si usted está siendo físicamente abusivo sobre todo, usted tiene que detenerse. Y una palabra a las mujeres aquí. ¿Sabe cuántas historias de abuso hay en la iglesia? Vemos a las parejas sentados en las bancas de la iglesia y no sabe usted las historias que hay detrás. Si usted, hermana, si usted, mujer, está sufriendo abuso por parte de su esposo, le voy a decir más claro, si su esposo le ha golpeado o le está golpeando en alguna manera, si le ha levantado la mano, en el nombre de Jesús le pido que hoy mismo usted rompa el silencio y usted busque ayuda hoy mismo. Ayuda pastoral y legal si fuera necesaria. En el nombre de Jesús le pido que usted haga esto. Pero ¿sabe? No todo es malas noticias. Hay buenas noticias también para los hombres. Y pudiéramos hablar de muchas otras cosas, pero hay buenas noticias también para los hombres. ¿Por qué? Porque hay esperanza de restauración en Jesús. Hermanos, la verdad es que la diferencia entre unos y otros aquí es una diferencia de grado. Todos estamos heridos en nuestra masculinidad en una manera profunda. Y es el Evangelio que puede ofrecer esperanza. Es en el Evangelio en el que los hombres y particularmente los esposos pueden relacionarse correctamente con las mujeres. Es en el Evangelio que nosotros podemos hallar la gracia para vivir el rol de género que Dios nos ha dado como siervos líderes. Es en el Evangelio que nosotros podemos empezar a vivir y atesorar y amar y proteger a nuestras esposas
Es cuando la gracia del Evangelio comienza a transformar nuestros corazones, que nosotros podemos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:25 en adelante, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No es asunto nada más de querer imitar a Jesús. Si usted quiere eso, buena suerte. No, es asunto de que por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, Cristo Jesús viva su vida como el perfecto esposo que es en nosotros, para que nosotros entonces podamos comenzar a amar a nuestras esposas como Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es un asunto nada más de tiene razón el pastor, a partir de ahora cada día llegaré a la casa con una flor. No se trata de que usted se lo proponga, se trata de que usted se arrepienta y se trata de que usted clame al Señor para que por su gracia le restaure, para que por su gracia el Señor viva su vida en usted. Así entonces, déjeme concluir. Ya que la caída, o mejor dicho, discúlpenme hermanos, desde la caída, los hombres y las mujeres luchan en su relación, ya lo hemos dicho, especialmente en la relación marital. Como dice Ligon Duncan, cada dificultad en la relación matrimonial puede ser trazada de regreso a ese punto de origen. ¿A qué punto de origen? La caída, en donde se introdujo por primera vez en la historia discordia en la relación matrimonial. Tu problema matrimonial no es simplemente un asunto de falta de buena comunicación o de falta de química o de compatibilidad sexual, es mucho más profundo que eso. Es una herida profunda en tu masculinidad y en tu feminidad, según sea el caso. Y esta herida profunda, como hemos dicho, solamente puede ser sanada por el Evangelio. Como Piper dice, lo que realmente se describe aquí en Génesis 3:16b es el conflicto horrendo entre hombres y mujeres que ha marcado mucho de la historia de la humanidad. La masculinidad, como Dios la creó, como Dios la diseñó, ha sido depravada o ha llegado a estar depravada y a corromperse por el pecado. Y la feminidad, como Dios la creó, también está depravada y también corrompida por el pecado. Y hombres y mujeres experimentamos esto en maneras similares pero diferentes. ¿Por qué? Porque ambos explotamos diferentes debilidades. Aquí no es asunto de que solo los hombres son los villanos. Ambos somos seres caídos, ambos somos seres corrompidos por el pecado, ambos somos seres que han sido heridos por la caída. Y entonces ambos tendemos a explotar diferentes debilidades. Los hombres, por supuesto, anatómicamente superiores a las mujeres, pues recurren a la fuerza bruta para imponerse. O sea, esta se me quiere rebelar y como dicen, hasta presumiendo en la cantina, no, aquella se me quiso poner al brinquito y 2 bofetadas y la puse en su lugar. Esa es la manera en que los hombres tratan de imponerse a las mujeres. Pero las mujeres también explotan otras debilidades. Las mujeres, por supuesto, conocen la debilidad del hombre por la lujuria en particular. Las mujeres solteras lo saben y la estudiante quiere una buena calificación y sabe que el maestro pues tiene atracción hacia ella. No sé si vieron la película Erin Brockovich de Julia Roberts, esta mujer activista. En una escena en que ella necesita conseguir unos papeles importantes, ella va vestida a esta oficina con una blusa con un pronunciado escote. Y para lograr lo que ella quería, ella va hasta al mostrador y ella se pone así para que entonces el otro le diera lo que ella quería. Las mujeres saben esto y pueden salirse con la suya. Las mujeres casadas también lo saben, pero ellas obran de manera diferente. Unas ofrecen, las solteras, las otras niegan. Y explotan su debilidad. Yo sé que, ya sé que quiere mi marido. Bueno, ok, hoy sí le va a tocar para que yo consiga lo que yo quiero. O, no me limpió el jardín,
Lo siento, hoy no hay. Entonces ambos se explotan el uno al otro. Amados hermanos, entonces, en el matrimonio esta lucha se manifiesta, como Pablo dice en lo siguiente. Pablo, una vez más, no es ingenuo, él sabe de la herida y dice, por lo demás, dice el apóstol Pablo, que maridos amen a sus mujeres y que la mujer respete a su marido. ¿Por qué cree que Pablo escogió esos dos aspectos? Porque van de regreso a la caída, ¿sí? A esta herida. El hombre por el pecado sería áspero, duro, frío, etcétera, hacia la mujer, y la mujer tendería a faltarle el respeto al hombre, faltar al respeto al hombre. Y déjeme decir que esa es la lucha en el matrimonio, que se convierte en un círculo vicioso. ¿No me amas? ¿No me tratas con cariño? No te respeto. ¿No me respetas? No te trato con amor. ¿No me tratas con amor? Pues no te respeto, y esto es una espiral hacia abajo. Y déjeme decirle una cosa, hermana. Déjeme decirle una cosa. Y esto no es ninguna justificación, por supuesto, para el adulterio. Pero si usted es una esposa que es gruñona, regañona y que hasta en público tiende a dejar mal a su marido, sepa usted que está poniéndole en una posición de ser tentado, porque ahí hay decenas que van a hacerle sentir como el rey del mundo. Y eso es lo que busca el hombre sobre todo, respeto. No estoy diciendo, por favor, que eso justifica el adulterio. Simplemente estoy diciendo que esa puede ser una condición, una circunstancia que ponga al hombre, digamos, en vulnerabilidad. Por otro lado, hombres, si somos ásperos, duros, estás quizá orillando a tu mujer a refugiarse en las fantasías románticas, eróticas, o quizá la haces vulnerable a aquel que le habla bonito, que trata bien, que es amable, que es tierno, que es amoroso, etc. Así entonces, Pablo sabe de esta lucha entre hombre y mujer, pero una vez más, la esperanza se halla en Cristo. La esperanza se halla en el Evangelio. La esperanza se halla en una gracia que redime y restaura y transforma masculinidad y feminidad. No importa cuán arruinada y quebrantada esté su masculinidad por el pecado, si te arrepientes y crees en Jesús, si te arrepientes y crees en aquel que amó a su esposa y se entregó por ella, entonces por obra del Espíritu Santo Jesús vivirá su vida en ti más y podrás llegar a ser más y más el hombre que debes ser. No importa cuán quebrantada y arruinada esté tu feminidad, no está más allá de la gracia de Dios. El Señor también por su gracia puede hacer que tu mujer pueda someterte a tu esposo como la iglesia se somete a Cristo. Y tú, mujer en general, puedas vivir tu feminidad como Dios la diseñó. No importa cuán quebrantado, no importa cuán arruinado el matrimonio pueda estar, tu matrimonio pueda estar, no está más allá de la gracia transformadora de nuestro Señor. Solamente es a través de arrepentimiento y fe en Jesús que nuestro matrimonio puede comenzar a ser restaurado y los esposos y las esposas pueden experimentar cada vez más el gozo de vivir sus roles de género como Dios los diseñó. Entonces, hermanos, ya que la caída causó que hombres y mujeres fuesen divididos y luchen en su relación, ambos debemos ir a Jesús para restauración de los roles de género que Dios nos dio. Que Dios bendiga su palabra.